cátedra, hoy dedicado a Amalia, que acaba de defender su tesis, dedicada a las aves acuáticas, una tesis hermosa que hizo a lo largo de 3 años de estudio en las lagunas, junto con todo el grupo de ecología acuática, y uno de sus grandes colaboradores fue Nahuel, así que, bueno, hoy la felicitamos a ella porque ya es licenciada en Ciencias Ambientales gracias a una tesis hecha en esta cátedra. Y ahora entonces nos subimos, entramos al teatro de operaciones de los ecosistemas acuáticos. Con el repaso que hemos hecho, ya tenemos, ya tenemos el escenario, y ahora entonces vamos a ponerle en acción justamente a los actores, los seres vivos del ambiente acuático. Tenemos 3 clases en las cuales vamos a hacer un poco como autoecología de los organismos acuáticos, un poquito de biología y de estudiar las relaciones con el entorno de los distintos componentes. Las 2 primeras clases van a estar dedicadas a los distintos grupos de productores, y luego la última clase de esta primera parte del curso dedicada a los consumidores de los ambientes acuáticos. Hoy entonces los seres vivos, empezamos con el estudio de los seres vivos del ambiente acuático. Estoy un poco dispersa porque estoy tratando de verlos a ustedes mientras hablo, y para eso no encuentro la forma, pero bueno. No se preocupen. A ver si los quiero poner como bandita arriba, pero no me sale. ¿Hay, profe, donde dice view arriba de todo? O vista. O vistas, claro. Yo por default lo tengo en inglés, pero... ¿Vos decís que está arriba eso? ¿Arriba de qué? Arriba a la derecha. En el corner superior derecho. Claro, yo estoy compartiendo, como yo estoy compartiendo la pantalla, entonces a mí me aparece. ¿No tenés todo la negro. barrita? La ¿No te bandita aparece sí una la barrita? tengo. Sí, la bandita sí. Que no diga participantes, ¿no? Claro. ¿Participantes? ¿No te aparece participantes, María? Ahí si apretás. Y me aparece la lista de asistentes. Aparece la lista, tal cual. No, entonces no. Tiene que haber una cosita que diga vistas o unos cuadraditos o varios. ¿No tenés nada de eso? No, no se preocupen, no se preocupen. Ya me tomo la pastilla y la próxima vez lo pongo como tiene que estar. Listo, no los distraigo más, les juro que no los distraigo más. Vuelvo. Entonces, habíamos visto, y esto es importante, no es algo que digo por primera vez, pero vale repetirlo, porque en ecología acuática, creo que más que en ecología general, en particular en la limnología, se conserva una nomenclatura tradicional, alguna muy antigua, que deriva de los estudios de los naturalistas de la antigüedad para describir los organismos acuáticos, y forma parte todavía del vocabulario cotidiano. Cuando hablamos de los componentes, hablamos en estos términos, así que a pesar de que los significados se han reestructurado, a pesar de que la biología ha reorganizado la sistemática y la cladística de los organismos acuáticos, todavía se siguen usando estas clasificaciones sumamente viejas que apuntan a dónde están los organismos y cómo se mueven en el medio acuático. Así que para estos conceptos, estas son palabras cotidianas para nosotros, y por lo tanto es necesario conocer su significado, a pesar de que los conjuntos no sean perfectos, es decir, no están perfectamente delimitados, hay elementos que pueden pertenecer a más de un conjunto, así que a pesar de esos defectos, todavía seguimos hablando de plancton, de necton, de bentos y de neuston. Así que son palabras que ustedes también tienen que conocer e incorporar a través de la lectura y a partir de identificar a los distintos integrantes. Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio
que se contesta muy rápidamente. Díganme ustedes qué tipo de organismo es este primero que vemos aquí. ¿Cómo lo clasifico a este sujeto? Necton. Necton. Eso es Necton, perfecto. Ese es uno de los potentes nadadores del ambiente acuático. Muy bien, esa es la definición, y aquí tenemos al Necton. Eso es claramente un pez. ¿Saben qué pez es? Nadie ¿Es un nace bagre? sabiendo, y no hay que adivinar. Sí, es un bagre de la familia de los bagres, a pesar de que este es un bagre bastante especial. Es un bagre grande que habita no en el fondo como es habitual para todos los bagres, sino en la columna de agua. Un pez muy grande, voraz, piscívoro y detritívoro. Es parte importantísima de nuestra fauna de peces. Eso es un surubí. Y lo puse como ejemplo entonces del Necton, como bien identificaron ustedes. ¿Qué es esto? El Neuston. Neuston. Muy Eso. bien, porque son componentes que se apoyan sobre la superficie del agua, ya sea por flotación o por no vencer la resistencia de la película de agua. Este conjunto, en este caso de plantas, veo algo que parece a unos enormes irupés adelante y unos camalotes atrás, forman parte entonces del Neuston. ¿Y este conjunto de organismos, a qué grupo pertenece? Bentos. Muy Bentos. bien, eso es bentos, porque claramente está habitando en el fondo. El bentos es el conjunto de organismos, dado que hablo del fondo oscuro, no hay productores allí, sino que son mayormente heterótrofos, gusanos, moluscos, que se alimentan fundamentalmente de manera detritívora de la materia orgánica que cae hacia el fondo. Y me queda un componente. Lo marco en sus dos partes. Plancton, lo que queda. Lo que queda es plancton, y aquí habilité dos fotos. Una de la parte productiva y otra de la parte consumidora. ¿Cuál es cuál? Productiva abajo y consumidora Muy bien, arriba, ¿no? claro, sí, a pesar de que la imagen está muy estilizada y a distinta escala, los de abajo son distintos grupos de algas del fitoplancton, y los de arriba distintos crustáceos, e incluso hay un mini pez, acá, recién eclosionada, una larvita de pez que vendría a formar parte del zooplancton, y particularmente en este caso de lo que se llamaría el ictioplancton, el pececito que durante un corto tiempo de su vida forma parte del plancton. Perfecto. Como hoy vamos a hablar bastante sobre plancton, una primera visión en este pequeño corto de videíto, para tener una idea de qué estamos hablando cuando hablamos del plancton. Componente, vemos al zooplancton que se mueve, nadando activamente. Ahí paseó un gran cladócero predador. Y los fideitos que se ven como fondo son distintas filamentos, colonias algales en forma de filamentos. Bien. En un conjunto un poco ampliado, entonces, vemos los componentes que mencionábamos recién: Necton, potentes nadadores; Neuston, apoyados, flotando, incluso acá hay una arañita que camina sobre la superficie; bentos, fito y zooplancton; y si incorporamos a la zona litoral, encontramos entonces a los otros dos grupos de productores: perifiton, algas creciendo sobre la superficie. En este caso está mostrado el perifiton que crece sobre las hojas de las plantas sumergidas, pero si me olvidé un ancla o una zapatilla, también rápidamente va a ser colonizada por perifiton. Y luego distintos tipos de plantas acuáticas, lo que se llama en ecología acuática las macrófitas, que van a ser nuestro objeto de estudio del lunes que viene.
Aquí también en la zona litoral tengo un montón de invertebrados que pueden estar en el fondo formando parte del bentos o refugiados en las plantas. La clase de hoy entonces decíamos la dedicamos a los productores del medio acuático y entre los productores distinguimos dos tipos de organismos. No, todavía no voy a distinguir los tipos de organismos. Los highlights de la clase de hoy. Tendría que haber estado esta después. Los highlights de la clase de hoy, entonces, los temas principales que vamos a tratar, una caracterización del fitoplancton. Luego, como nuestra mirada sobre los productores acuáticos es indudablemente ecológica, entonces vamos a hacer un análisis de lo que es la zona trofogénica para atender particularmente a la cuestión de la producción biológica en los ambientes acuáticos. Luego, a través del análisis de la diversidad del fitoplancton, entender el fenómeno de sucesión de distintos grupos a lo largo de la temporada de crecimiento. Y si nos queda tiempo, porque es un tema que no requiere tanta discusión, los grupos referentes al bacterioplancton, los descomponedores del ambiente acuático y el grupo productor del perifitón. Esos son los temas que vamos a tratar de desarrollar en la clase de hoy. Ahora sí, entonces, de entre los productores del medio acuático, los dos grupos de organismos que vamos a estudiar, en primer lugar, entonces, las algas. Algas es una palabra que nadie puede discutir no su aplicación, sino su relevancia en la ecología acuática. Es una palabra ineludible en ecología acuática el uso del término algas. Sin embargo, es difícil definir qué es un alga. Es un grupo que no está asociado a la sistemática, no está asociado a la cladística ni a una rama del árbol evolutivo. Es un conjunto de organismos que asociamos con los productores típicos del medio acuático. Y la verdad que no podemos decir mucho más que eso, porque después cualquier cosa que agreguemos ya nos estamos metiendo en productores que no necesariamente son algas. Así que es un concepto casi intuitivo el de alga. Seguro que es un productor adaptado completamente a la vida acuática. Tan es así, ¿cómo se dice cuando se escapa? Tan elusiva es esta definición que tenemos dentro del concepto de algas, por un lado, a seres eucariotas y a seres procariotas. A ver, más ensalada que eso no podemos encontrar en la naturaleza, ¿no es cierto? Meter dentro de la misma bolsa clasificatoria a eucariotas y procariotas, ese es el máximo, ya está, cerramos la puerta y no entendemos más nada. Y sin embargo, claramente son un grupo funcional similar que compone sin dudas el fitoplancton. Así que hay que vivir con esa ensalada biológica de eucariotas y procariotas dentro del mismo grupo de productores. Por otro lado, también hay algunas algas que son unicelulares, sobre todo las algas que vamos a ver en la clase de hoy, aunque algunas forman colonias, y otras son claramente pluricelulares. Son tan grandes como un arbusto. Y sin embargo también forman parte del concepto de algas, como por ejemplo estas que están ilustradas en esta fotografía, y que son las típicas algas de las costas marinas frías, como las que tenemos en el canal de Beagle. Y también la forma de vida de lo que llamamos alga puede ser muy variado. Vieron que decíamos, los productores del medio acuático tenemos 3 grupos por su posición. Tenemos algas, tenemos productores acuáticos en el plancton,
tenemos productores acuáticos en la zona litoral, las macrófitas, y tenemos productores creciendo sobre superficies, el perifitón. Bueno, en los tres grupos hay algas. Hay algas del fitoplancton, hay algas como macrófitas y hay algas de perifitón. Así que como ven ustedes, engloba a una gran cantidad de productores. Sin embargo, también hay productores que distinguimos de las algas, que no son algas, porque se parecen mucho más a lo que entendemos como una planta terrestre clásica. Tienen un cormo, tienen desarrollo de hojas, de raíces, tienen estructuras reproductivas. Entonces, a todo este conjunto más parecido a una planta clásica, la ecología acuática tiende a llamarlas macrófitas. A pesar de esta dificultad, vamos a ver que a medida que las usemos, que hablemos de ellas, en vez de aumentar la confusión, se distinguen como claramente grupos funcionales distintos, las algas y las macrófitas. Bueno, decíamos entonces la clase de hoy dedicada al fitoplancton, así que pongamos la mirada, ya que vamos a hacer una visión ecológica del fitoplancton, ¿de qué estamos hablando? El fitoplancton es la base de producción de materia orgánica en la red trófica o en la cadena trófica pelágica. Esta simplificación que nos lleva a decir fitoplancton, zooplancton, peces, como bloques principales de la cadena trófica en las aguas abiertas. Sin embargo, el fitoplancton también construye la materia orgánica que le da de comer a toda la masa de agua, incluso a los organismos del fondo. Si el fondo no es iluminado, ese fondo no produce, es heterótrofo con base de nutrición y alimentación en la materia orgánica que construye principalmente el fitoplancton. Así que la clase de hoy entonces decíamos dedicada al fitoplancton. Ya dijimos su importancia, principal grupo de productores de las aguas abiertas. Para caracterizarlo, se ha destacado en la clase grabada, y así que ustedes ya lo han tomado notas como sus primeras variables para caracterizarlo, que son autótrofos fotosintetizadores de vida libre, que son pequeñitos, que son en general unicelulares, pero algunos forman colonias, que en general son cosmopolitas, porque hay una similitud de los lagos o los ríos o los estuarios en las bandas latitudinales, así que es frecuente encontrar los mismos géneros en la zona templada o en la zona fría o en la zona tropical del planeta. Pero vamos a nuestra mirada importante, nuestro foco está, por un lado, como decíamos, son la base de construcción de materia orgánica para toda la red trófica, y por otro lado, importantísimo para el uso ambiental, el uso como recurso de los ambientes acuáticos, esta relación entre nutrientes, biomasa del fitoplancton y transparencia del agua. Y para eso entonces, estas dos relaciones que ya son tan importantes que todo estudiante de ecología acuática a esta altura ya esas relaciones las tiene que tener, pero así, ¿cómo te llamas? Flor. ¿Cómo es la relación entre fósforo total y clorofila? Directa y positiva. Listo, ya está. Estas son cosas que aparte las han hecho ustedes, ¿no es así? Porque estas relaciones que yo dibujé ahí nuevamente no salen de la galera. Ustedes las encontraron en la base de datos del lago, una base de datos espléndida, pero que no deja de ser un conjunto de ejemplos. Si yo tomara otros 40 lagos en otras latitudes del mundo, en otras regiones del mundo, pasaría lo mismo.
porque esta relación es fundamental. Factor limitante define la biomasa de los productores. Esa es la relación fósforo-clorofila, que es la que vemos en la izquierda. ¿Y qué es lo que está ilustrado en la derecha? ¿Alguien reconoció esta relación y se acuerda de ella, del trabajo práctico que hicieron la semana pasada? Es la lectura del disco de Secchi en función de la clorofila. Perfecto. En este caso, vean ustedes cómo la clorofila, que en el gráfico anterior estaba como variable de respuesta, ahora está como variable explicatoria. La abundancia del fitoplancton explica, en gran parte, la transparencia del agua, la penetración de la luz, porque el fitoplancton se comporta como partícula, entonces participa de la absorción y dispersión. Si hay más fitoplancton, disminuye la penetración de la luz, es decir, la lectura del disco de Secchi resultante va a ser más corta. Por eso la relación inversa entre abundancia del fitoplancton estimada a partir de la concentración de clorofila y lectura del disco de Secchi. Bien, importantísimo entonces esta relación y ya es parte de mi cráneo. No dejo de mirar eso de aquí en adelante en todas las clases de ecología. Bueno, además de esa mirada, yo puedo tener una mirada más sobre las características de los distintos grupos de las algas del fitoplancton en una visión más como descriptiva, ¿no es cierto? Yo puedo, porque la biología lo ha hecho, puedo contar cómo son las algas, hablar de su tamaño, de su color, de sus características bioquímicas, de si tiene apéndices o si tiene flagelos, o si requiere algún nutriente en particular. Y eso entonces es lo que está sintetizado en esta tabla, que habla de los principales grupos algales, que de a poquito ustedes ya van conociendo y aprendiendo. Y esos principales grupos algales, entonces, que se han destacado son, en primer lugar, las diatomeas, o su nombre complicado, Bacillariophyceas. Luego también tenemos a las llamadas algas verdes, o clorofíceas. Otro grupo interesante es el de los dinoflagelados, que no solamente pertenecen a la clasificación por fitoplancton, es decir, no solamente pertenecen al fitoplancton en cualquier clasificación, sino que como son mixotróficos, también los podríamos incluir dentro del microzooplancton. Otro grupo algal importante al cual le dedicamos mucha atención son las cianofíceas, cianobacterias, o en su nombre anticuado, algas verde-azules. Y tenemos otros grupos que son importantes, no tanto cuantitativamente, pero sí cualitativamente, porque participan del grupo de productores de ambientes particulares, como son las crisofíceas, las criptofíceas, las euglenas, las rodofíceas o algas rojas, o las feofíceas o algas pardas. Cualquier estudio de la diversidad del plancton va a poder hacer una descripción de estos organismos muy interesante, muy variada, y todas esas adaptaciones entonces responden a las necesidades de explotación de recursos en distintos ambientes. Esta clasificación de grupos, que se sigue utilizando en ecología acuática, seguimos identificando a estos grupos algales, ha sido bastante retocada por la cladística moderna.
estas algas que comparten muchas características aparentes y que por eso los biólogos de la antigüedad las ponían en una bolsa todas juntas dentro del reino de los protistas. Actualmente se sabe que no es una bolsa homogénea y más aún, algunas de ellas ni siquiera deberían ser clasificadas como protistas, sino que por las características de sus cloroplastos, de la pared celular y por la secuenciación del ARN que se conoce, forman parte del reino vegetal. Entonces, la sistemática de las algas ha sido toda reacomodada. Y de a poco entonces eso se va incorporando en la ecología acuática. Pero como la verdad es que siguen funcionando todas como autótrofos de vida libre, productores en las aguas abiertas de la materia orgánica, entonces funcionalmente se las sigue agrupando y estudiando todas juntas dentro de las algas del fitoplancton. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros con el estudio del fitoplancton? Nuevamente, insisto en la mirada de producción en el ecosistema, ¿no es cierto? El fitoplancton como base de la fotosíntesis son los organismos fotosintetizadores los que construyen la materia orgánica en las aguas abiertas. Así que siempre vamos a tratar de apuntar a su aporte en la producción. Y en esta mirada ecológica del ambiente acuático, uno de los conceptos que más organiza al estudio del fitoplancton es el llamado, el concepto de la paradoja del plancton. Probablemente hayan tenido que, o tal vez no, pero algunos capaz que fueron al diccionario a buscar el significado de la palabra paradoja. El diccionario es un gran amigo, enaltece a quien lo usa. Y entonces, ¿cómo podemos definir en pocas palabras este concepto de la paradoja? ¿Cuál es la paradoja del plancton para este autor Hutchinson que la propone y que es un concepto sumamente interesante para entender al fitoplancton? ¿Qué es lo paradójico del fitoplancton en el ecosistema acuático? O sea, básicamente lo que... Ay, perdón. No, sí, ella misma. No, decía que el plancton era muy diverso en un ambiente muy homogéneo, supuestamente. Esa síntesis está muy bien. Creo que, ¿quién fue que quería contestar también? ¿Era la voz de Luis? ¿O Víctor? Sí, era yo, Luis, sí, sí. Tenía esto Ajá, muteado. ok. ¿Alguna Eh, definición, como dijo Jazmín, algo más? Sí, no, en realidad creo que ella lo sintetizó mucho más. Lo que yo iba a decir era que sí, que era un ambiente en realidad donde vivían muchos tipo de especies u organismos planctónicos con estas limitantes, ¿no? Como los nutrientes y la luz. Sí, me gustó la Y que síntesis de Jazmín, porque marcó bien. sí, es más sintetizada todo, sí. Es que marcó bien el concepto de paradoja, que siempre significa algo que parece raro, ¿no es cierto? La paradoja es lo que no debería pasar. Eso es algo que es paradójico, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros sabemos que la diversidad responde a la heterogeneidad espacial, ¿no es así? Porque el motor de que la evolución dé lugar a diferencias, lo que nosotros llamamos biodiversidad, es la variación en los distintos nichos que ofrece un ambiente. Si un ambiente es absolutamente uniforme, entonces no hay lugar a heterogeneidad biológica. Entonces, la paradoja es cómo explicamos
la diversidad del plancton si el ambiente es sumamente uniforme. Pero ese planteo es correcto cuando nosotros miramos el ambiente acuático con ojos de seres humanos. Entonces, el ojo del ser humano no encuentra variedad en ese ambiente, lo ve todo igual, todo parejo. Y sin embargo, ese ambiente no es igual ni parejo ni en el tiempo ni en el espacio. Entonces, ¿cómo se resuelve la paradoja del plancton? Comprendiendo esa heterogeneidad espacial no aparente. Pero vean ustedes que en las clases anteriores nosotros aprendimos a descubrir esa heterogeneidad espacial.